Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, si están ustedes cómodos porque tenemos que hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, videojuegos que entran a Game Pass, poquitos pero interesantes. Videojuegos que se van de Game Pass, poquitos pero interesantes. Videojuegos que también abandonan el PlayStation Plus, poquitos pero un par de ellos bastante interesantes. Luego, aparte de todo eso, tenemos que hablar de Spider-Man 2 y de la franquicia Forza, tanto Motorsport como Forza Horizon. Como veis, tenemos un menú bastante completito. Y de hecho voy a comenzar precisamente dando el consejo de que si estáis interesados en Starfield vayáis liberando ya espacio en vuestro disco duro. Son 125 gigacos que según la cuenta oficial de PC Game Pass Latinoamérica deberíamos de tenerlo muy prontito a nuestra disposición para, a través de Game Pass, o bien si lo tenéis comprado, poder empezar ya a descargarlo. Recalco también para la gente que me pregunta, si tenéis lo que es la edición Premium, es acceso anticipado de 30 pavos, simplemente con el juego de Game Pass os vale y ya está. Y de hecho, precisamente vamos con los videojuegos de Game Pass y concretamente comenzamos con el título que estáis viendo en pantalla, Everspace 2, un videojuego que ya os comenté que entraba en el servicio de suscripción, venía precisamente rebotado de la tanda anterior, pero que sin embargo se puso a nuestra disposición durante el día de ayer. Ya lo podéis descargar, ya lo podéis instalar, ya lo podéis jugar. Interesante videojuego un poco pues para ir matando el gusanillo de Starfield, sobre todo porque abarca una serie de combates espaciales muy interesantes y además tiene algún que otro elemento RPG no tan profundo como el videojuego de Bethesda, que desde luego pues puede ir haciendo nuestras delicias durante las próximas fechas. Échale un vistazo porque el tiempo se va acabando. Por otro lado, tenemos que dar un salto hasta el día de mañana, ya que regresa Fireworks, este videojuego que estáis viendo ahora mismo en imagen. Un título que de hecho ya estuvo disponible en Game Pass hace una pequeña temporada, pero que sin embargo salió del servicio y ahora nuevamente regresa. Un título que sobre todo nos traslada una experiencia de corte más bien narrativo, pequeñas tomas de decisiones aquí y allá, donde tenemos que vivir una aventura en primera persona y bueno, pues tener cierto rango de diálogos, proteger lo que es un bosque y demás. Y este título sí que hay que decir que es bastante cortito, es un videojuego que de hecho no dura demasiado, pero bueno, como experiencia tenéis que tomarlo y como videojuego pues es bastante curioso. Por otra parte tenemos, si tenemos que dar un salto más adelante, el Gris, un videojuego que de hecho se atisba, la verdad, bastante introspectivo. Yo la verdad que no me lo he podido terminar, pero bueno, puede ser una gran oportunidad para hacerlo, ya que se trata de un título de exploración, aventuras y puzzles, que nos traslada también un toque narrativo visual, es decir, no es el típico videojuego narrativo que te van mascando la historia, sino que a través de elementos visuales y demás vas un poco teniendo ciertas sensaciones, algo muy típico en los videojuegos independientes de este corte. Videojuego la verdad bastante vistoso, bastante bonito, bastante llamativo, que de hecho os invito a que si le podéis echar un tiempo lo hagáis. Y vamos precisamente ahora con el título quizá estrella de esta tanda de lanzamiento, La Matanza de Texas, videojuego que sale durante el próximo viernes 18, título que estará disponible en la actual y pasada generación de videoconsolas Xbox One, Xbox Series X y S y también en PlayStation 4, PlayStation 5, aparte de por supuesto estar disponible en PC. Llega a Game Pass día 1 y la verdad que es un videojuego propicio para llegar a este servicio de suscripción. ¿Por qué? Porque se trata de un videojuego cooperativo multijugador asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no estéis tan familiarizados con este asunto. Básicamente es un equipo, bueno, es un videojuego de equipos, ¿no? Es un videojuego de pilla-pilla, como quien dice. Tienes el equipo de los malotes, que son 3 jugadores. Tienes al equipo de los supervivientes, que son 4. Eliges a unos o a otros. Sencillamente tenéis que distribuiros. Puedes jugar con amigos, puedes jugar con gente random, con quien toque. Al fin y al cabo, tienes que cooperar, eso sí, tienes que tener cierto sentido de la cooperación, porque si no, o no sobrevives o no los pillas. Por una cosa o por otra, tenéis que tener eso en cuenta, porque por ejemplo,
los supervivientes son quizá un poquito más escurridizos, se pueden colar por ciertos sitios que los otros no, así que los villanos, por así decirlo, el de la motosierra y demás, le tienen que tender trampas para poder pillarlos, si no, no los van a alcanzar básicamente nunca. Y luego, pues por supuesto los otros, los malotes, una vez que te pillen se acabó absolutamente todo, así que tienes que armar muy bien tu estrategia para sobrevivir a los, creo que son 3 escenarios diferentes al menos del lanzamiento. Es un videojuego que de hecho sale a precio reducido por si lo queréis comprar. Estamos hablando de 40 pavos, ok. Luego, pues obviamente la ventaja de Game Pass hace que tengas, digamos, más acceso a otros jugadores, que, digamos, haya más posibilidades de que la gente se acabe conectando y, de hecho, sobre todo, puede ser un problema para los jugadores de habla hispana, porque es un videojuego que, sobre todo, va a triunfar mucho en los Estados Unidos y demás. Pero bueno, ya veremos. Pero el concepto del videojuego es ese, básicamente. No hay prácticamente modos adicionales y aquí es donde hablamos precisamente de lo que nos ha contado la prensa del videojuego. Justamente porque la mayoría de los medios de comunicación, que no todos, nos han empezado a decir básicamente que el videojuego tiene en sus virtudes también sus mayores defectos, y es que lo que es el planteamiento base, lo que es la idea general, ambientación, concepto y todo eso, al fin y al cabo funciona. Es un videojuego divertido, es un videojuego con el que te lo pasas bien, es un videojuego bastante rejugable y que incluso en muchos aspectos está bastante bien pulido. No se libra de algunas fallas por aquí y por allá, le falta algún que otro parchecito, pero que sin embargo pueden ser problemas bastante menores. Es un título que, como os comento, básicamente te lo vas a pasar muy bien siempre y cuando te gusten los videojuegos cooperativos o multijugador, ya que ahí es donde radica precisamente su mayor problema. Este videojuego, si no tienes nadie con quien jugar, sean amigos o gente que esté conectada a la red jugándolo, no tiene modos adicionales, no tiene absolutamente nada donde te puedas mover y, digamos, echar unas buenas horitas para un videojuego por el cual has pagado un dinerito. Porque sí, realmente Game Pass es una gran virtud para este videojuego porque le da y otorga grandes comunidades. Sin embargo, dentro de unos días, cuando salga Starfield, por ejemplo, mucha gente no va a estar jugando este videojuego, va a abandonarlo completamente y no va a haber gente conectada. Y a partir de ahí, por supuesto, también surge el otro problema. Si juegas con usuarios de otros países, te encuentras la barrera del idioma. No podéis coordinaros y, por supuesto, vais a tener algún que otro problemilla, aunque seguramente para muchos eso no sea un inconveniente. La cuestión es esa: a este videojuego sobre todo lo que le falta es contenido. Tener opción de jugar offline, tener opción de jugar contra personas no reales o, por ejemplo, tener modos de juego adicionales que le den un poquito más de vidilla. El videojuego sale, como he dicho antes, a precio reducido, pero sin embargo yo creo que estos títulos deberían de estar un poquito más cuidados y de ofrecer alguna serie de alternativas, porque viviendo exclusivamente de comunidades, siendo de una temática tan de nicho, la cosa no sé si a largo plazo pinta muy bien para este título. Pero bueno. Y precisamente por todos esos inconvenientes, quizá el que acabe siendo el videojuego estrella de este mes es Sea of Stars, videojuego que durante el próximo día 29 llega al servicio de suscripción y que también de hecho estará disponible en el PlayStation Plus Extra y Premium, y también se venderá a través de Nintendo Switch y PC, es decir, lo vais a traer para todas las plataformas. Un videojuego que espero que acabe cumpliendo un poco con lo que promete, porque a nivel visual y a nivel de mecánicas y demás pinta que va a ser muy divertido, ya que nos emplaza precisamente a el corte clásico japonés, sobre todo del tema JRPG. Aquí parece que va a tener cierta verticalidad lo que son los escenarios para la exploración y demás, con lo cual va a haber un pequeño saltito ahí, pero manteniendo esa estética que le da pues cierto encanto. No es un videojuego japonés, eso sí, recalco que lo que intenta es imitar como eran aquellos videojuegos clásicos por turnos y demás, pero con alguna que otra cosita añadida marca de la casa. Videojuego, como digo, muy interesante y del que ya hemos hablado en este canal, y si nos interesa lo que entran, echadle un vistazo a los que salen. A partir del próximo día 31 abandonan el servicio videojuegos como por ejemplo el Commandos 3 en su edición HD remasterizada, o por ejemplo el Immortality, videojuego que de hecho fue bastante aclamado durante los The Game Awards y que de hecho también de manera bastante sorpresiva ha sido uno de los videojuegos más premiados del pasado año 2022. Luego acompañan otra serie de títulos como el Nuclear Throne o por ejemplo el Surgeon Simulator 2. Estos serían algunos de los títulos más importantes junto a Black Desert, que también abandona el servicio.
Sin embargo, el más destacado es el que ahora mismo estáis viendo en pantalla, al menos bajo mi punto de vista, Tinikin, un videojuego que yo os he recomendado 1001 veces, videojuego que entró justamente hace un año por estas mismas fechas, y un videojuego que conforme le eché las primeras horas acabé comprándolo, divertidísimo, con unas mecánicas bastante entretenidas, facilísimas, bastante zen de jugar, un videojuego que en ciertos aspectos os recordará a Pikmin, aunque no es un videojuego tan grande como el de Switch, pero aquí desde luego tenéis una auténtica joyaza. Y lo mismo que hacemos con el Game Pass, vamos ahora con los videojuegos del PlayStation Plus Extra y Premium que salen del servicio. El otro día vimos los que entraban, ahora vemos esta lista que estáis viendo en pantalla, que son los que se van. Durante las próximas fechas abandonan varios títulos de Ubisoft principalmente, como por ejemplo el caso del Steep, un videojuego de deportes, así de riesgo y demás, bastante divertido. Yo la verdad que le eché unas buenas horas en el Game Pass cuando entró. Luego por otra parte también se nos va el Watch Dogs 1 y 2, el Ghost Recon Wildlands y algún que otro título interesante ya fuera de Ubisoft, como por ejemplo el Chicory. Algunos de estos títulos, como digo, echarle un vistazo porque están bastante entretenidos, pero sobre todo destaca la salida de Deathloop, videojuego, ya sabéis, del grupo Bethesda, del grupo Zenimax, que era exclusivo de PlayStation hasta que el año pasado llegó a Xbox, y a la vez que llegó a Xbox llegó Game Pass y a PlayStation Plus. Hubo ahí un pequeño mutuo acuerdo entre Sony y Microsoft para que esto sucediera, y ahora pues abandona el servicio de suscripción de Sony. Entiendo que no lo hará en el caso de Microsoft durante el mes que viene. Echar un vistazo, que ahí está. Abandonamos los servicios y seguimos con Sony y PlayStation, ya que hemos tenido alguna que otra última hora, sobre todo del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Spider-Man 2, videojuego que ya sabéis se lanza durante el próximo 20 de octubre. Y ha habido una polémica también porque se han desvelado lo que son sus configuraciones de accesibilidad y también de modos de juego. Por una parte tendríamos un modo rendimiento. Este nos otorgaría 60 frames por segundo. Luego, eso sí, tendría una resolución 4K escalado. Un escalado que partiría de 1080 o 2K. De ahí no pasa la cosa. Es decir, los 60 frames no irían acompañados de un 4K realista en este sentido, sí, para, digamos, ocupar bien la pantalla. Luego tendría desactivado lo que son los modos de efectos visuales y demás, como por ejemplo el Ray Tracing. O sea, este modo sobre todo va enfocado para los que quieran jugar a Spider-Man a 60 frames por segundo. Luego, por otra parte, tendríamos un modo predeterminado para, digamos, el aspecto más visual, el modo calidad. Este modo calidad nos otorgaría 30 frames por segundo. Luego, por otra parte, sí tendría un 4K, pero sería dinámico. Sería una base 4K, aunque no nativa. Quizá tenga alguna que otra rascadilla por ahí, como por ejemplo el caso de Final Fantasy XVI, pero bueno, digamos que a diferencia del otro no se trata de un rescalado, sino de un 4K al menos básico. Y luego sí tendremos añadido, y esto es lo más interesante de este modo, el Ray Tracing y algunos efectos adicionales y demás de la propia Insomniac Games. Esto, por supuesto, reabre un poco el debate de lo que es la nueva generación de videoconsolas. Ese 4K 60 frames sigue sin ser algo realista, más allá de algún rescalado y juegos intergeneracionales. Es un requisito que no se está cumpliendo, no solamente en el caso de PlayStation, sino a niveles generales. Muy pocos videojuegos están dándonos estos requisitos. Veremos en el caso de Forza Motorsport, que parece que sí puede ir por ahí, y algún otro título que tenemos en el tintero. Pero bueno, estos son los dos modos de juego que nos ofrece el Spider-Man 2. Un título que también va a tener opciones varias de accesibilidad. Una bastante interesante que se remite a la jugabilidad, y es que podremos elegir ralentizar la acción del personaje, sobre todo para aquellos que pues no quieran jugar demasiado rápido, no quieran tener unas animaciones demasiado densas, porque algunos pueden tener ciertas dificultades. Y es que tenemos modos para ralentizar la acción del personaje y de todo nuestro entorno hasta un 70, 50 o 30%, para así pues poder apreciar un poco más lo que está sucediendo en pantalla. Y bueno, pues estas cosas siempre son bastante agradecidas. También tendremos lectores de audio, subtítulos y cosas varias para que cualquier persona pues no tenga ninguna clase de problema, sea por audio o sea de lectura, para poder acceder a este videojuego. Ok, por supuesto nos quedan muchas cosas que comentar, y por supuesto también la propia Insomniac Games tiene que desvelar algunos detalles más. Recordad que Spider-Man 2 no se va a ver durante la Gamescom, y ya veremos si hay un evento de PlayStation en, digamos, fechas posteriores. Pero bueno, os iré comentando conforme algo salga. Y ahora vamos con un pequeño bloque dedicado a la saga Forza, que en este caso tiene dos variantes, y empezamos con la de Motorsports, videojuego que de hecho tendremos durante el próximo 10 de octubre. Si tenéis el acceso anticipado podéis empezar a jugarlo a partir del día 5. Además, si compréis ese acceso, por supuesto, tendréis disponibilidad cuando lleguen nuevos DLCs y movidas varias, aparte de un montón de cacharritos y cositas que te vienen en el lanzamiento,
lanzamiento de este título. La cuestión es que falta de contenido no va a tener este videojuego, y es que nos han presentado, por ejemplo, la pista de Le Mans, una de las pistas más emblemáticas de este mundillo. Si os gusta la conducción, seguramente Le Mans os suene de algo, incluso si no os gusta, es la más conocida posiblemente o de las más famosas. Pues sí, se incluye, y de hecho nos han dado un aspecto visual que lo estoy dejando ahora mismo en imágenes, espectacular, absolutamente asombroso lo de este videojuego. Pues es una pista que no va a faltar, y por supuesto cada una de las 20 pistas que va a tener de lanzamiento tendrá diferentes variantes y perspectivas, ¿vale? No vais a hacer el mismo recorrido siempre. Ok, bueno. Por otra parte tenemos el tema de los coches, y los amigos de Tour 10 nos han anunciado otra veintena más de, digamos, disponibles en el lanzamiento. Y esto es algo que yo os comenté hace unos días. La gente se alarmó un poquito porque anunciaron en unos cartelitos los coches que vendrían en el día 5 de octubre, que en este caso, como digo, es el acceso anticipado. Pero sencillamente porque los van a ir desglosando poco a poco en cuestiones de marcas. Les interesa que muchos de estos coches se vean juntitos. Ahora vemos aquí el Chevrolet, vemos aquí el Lotus, vemos aquí el Mercedes, vemos un montón de cosas de estas, ¿no? La cuestión es que quieren darle su protagonismo a cada uno, y a lo largo de las próximas semanas vamos a seguir viendo una cascada de cartelitos de este tipo diciendo, pues oye, vais a tener este, vais a tener el otro, estos son nuevos nunca vistos en la saga, los que tienen la estrellita al lado, y los otros pues son ya coches que conoceréis de juegos anteriores. En fin, la verdad que va a tener un contenido espectacular, 500 coches de lanzamiento, y queda muy poquito, pero por supuesto también tenemos que hablar de Horizon 5. Y es que este videojuego, que fue el rey absoluto del año 2021 y también se convirtió en uno de los mejores juegos de conducción de todos los tiempos, no para de recibir contenido. Particularmente en esta nueva temporada ya se nos ha anunciado que tendremos 23 nuevos vehículos añadidos. 7 de estos vendrán de pago en un paquete de coches adicional. Luego tenemos 8 que directamente los vamos a encontrar en la feria del automóvil. Y luego tendremos otros 8 más adicionales que tendremos en la lista de reproducción del festival. Algunos de los tendremos que completar objetivos y demás, porque ya sabéis que este videojuego sigue teniendo, digamos, lo que son eventos de temporada. No te quedas simplemente con lo que ya conoces cuando se lanzó el videojuego, no, sino que sigue habiendo pues nuevas historias, sigue habiendo también nuevos torneos y cositas varias que por supuesto puedes jugar solo o en cooperativo. La verdad que es un videojuego absolutamente maravilloso, absolutamente grandioso, y de hecho va a seguir teniendo bastante soporte hasta que llegue pues un supuesto Forza Horizon 6 al que todavía le queda un poco. Por cierto, si os gustan las palomitas, consejo personal, os recomiendo siempre las que son de microondas, ¿vale? Las que tenéis que hacer y que tienen que explotar y hacer una fiesta y montada, porque las que son de bolsa, las que te vienen ya precocinadas, por así decirlo, al fin y al cabo son cartón. Esas palomitas son básicamente cartón con un montón de potenciadores de sabor, de edulcorantes y mucha sal añadida precisamente para que te sepan a algo, porque si no estarían absolutamente asquerosas. Obviamente las otras pues siempre tienen ese puntito de sal con el que tenéis que tener cuidado, pero bueno, y sobre todo muy por encima de las que son palomitas de sabores y demás, que en fin, ya podéis imaginaros la de mierda añadida que tiene todo eso, pero para gustos, colores. Sabemos por qué haces esta sección, porque os gusta. ¿Os gusta que haga esta clase de cosas? Si os gusta, por supuesto que los vídeos duren lo que tienen que durar siempre, si no, el TOC a tomar por culo, y ya sabéis las consecuencias que puede tener eso. Caja de comentarios para vuestras opiniones al respecto a esto y todo lo demás. Que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo!